una fase que sale del ciclo celular, que es la G0, ¿verdad? Ya platicamos más o menos cuáles eran los casos en los que una célula salía de esa fase del ciclo celular. Entonces ahorita vamos a ir concretándolos un poquito más. Bueno, entonces, de manera general, el ciclo celular se va a subdividir en dos fases principales, en dos subfases principales, mejor dicho. Vamos a ver la interfase o fase de preparación. En un momento ustedes mismos se van a ir dando cuenta, perdón, de por qué esta se llama fase de preparación, ¿sí? Y la fase de división o fase M. Entonces, cada una tiene su nombre y su razón, ¿no? Entonces, interfase, esta es fase de preparación. Sí, o sea, aquí la célula va a acumular todo lo que necesita para poder dividirse finalmente. Y la división o fase de división es la conocida como M. Aquí quiero aclararles algo, porque la M en esta fase de división nos hace referencia pues a los dos mecanismos por los que se puede dividir una célula. O sea, la M es por mitosis. ¿Sí? Por mitosis o por meiosis. ¿Sí? Entonces, esta fase de división se conoce también como M porque la división, como ya lo vimos, puede ser por mitosis o puede ser por meiosis. ¿Sí? Entonces, no se confundan porque luego, hasta a mí me pasó que mis maestros en la prepa me decían, no, pues la mitosis es esto, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Y no es así. Como pueden ver, la interfase tiene sus subfases, la fase G1, la fase S y la fase G2. Lo mismo con la fase de división. Tenemos la cariocinesis y la citocinesis, ¿sí? En la cariocinesis están la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿sí? No es que eso sea la mitosis. Entonces, muchos a esto que tenemos aquí, a todo esto, le llaman mitosis, ¿sí? Eso no es la mitosis, ¿sí? Entonces no se me confundan y si ya los confundieron, pues saquen eso de su memoria. Esto no es la mitosis, esto es un proceso que se llama cariocinesis, ¿sí? Recuerden que mitosis es el mecanismo de reproducción, ¿sí? Entonces la M que tenemos por aquí nos hace referencia a mitosis o a meiosis, ¿sí? Estos 5 pasos que vemos aquí corresponden a una subfase denominada cariocinesis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues vamos a ver que el ciclo celular ocurre siempre, siempre, siempre en este orden, empezando con G1, luego pasamos a S y luego a G2, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa en la interfase, chicos. Decíamos que la interfase es la fase de preparación, ¿sí? Porque aquí es donde la célula va a acumular todos los nutrientes que necesita, va a acumular toda la energía que necesita, va a aumentar su tamaño y va a duplicar su contenido, porque recuerden, la finalidad de que una célula se divida es, pues, dar 2 células hijas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que aquí vamos a duplicar todo lo que hay dentro de la célula. Vamos a ver cómo. Vamos a la primera fase, que es la fase G1, ¿sí? G1 es un término que nos hace referencia a gap, ¿sí? Gap es un término en inglés que significa periodo de tiempo, ¿sí? Un periodo de tiempo. Entonces, la fase 1 o el intervalo 1 hace referencia al periodo de tiempo en el que la célula va a duplicar la cantidad de componentes celulares, ¿sí? Entonces, este es el suceso importante aquí en la fase G1, ¿sí? Nuestra célula duplica la cantidad de todos sus componentes celulares. Pero bueno, para que esto ocurra, vamos a ver que tiene que aumentar la cantidad de ARN. Bueno, ARN en todos sus tipos, ¿sí? Aquí les pongo el ribosomal, pero es en todos sus tipos en realidad, ¿sí? Entonces, tiene que aumentar o duplicarse la cantidad de ARN en todos sus tipos, mensajero, ribosomal y de traducción.
¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que se va a acelerar la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Para qué queremos más proteínas? Pues para sintetizar más componentes celulares, ¿sí? Y de esa manera entonces nuestra célula va a duplicar su tamaño. Aquí podemos ver cómo al dividirse, ¿sí? Al terminar su fase mitótica tiene un tamaño determinado, ¿no? Y al final de la fase G1, vean cómo ha duplicado su tamaño, ¿sí? Cómo duplicó su tamaño. Bueno, okay. Entonces lo que vamos a ver en la fase G1 es que va a aumentar la cantidad de ARN, ¿sí? Cantidad de ARN, ¿sí? Tanto mensajero como ribosomal como de transferencia, ¿sí? ¿Para qué queremos más ARN? Pues para que ocurra más rápido la traducción de ADN y se acelere la síntesis de proteínas. Entonces también se acelera la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. ¿Sí? ¿Para qué queremos más proteínas? Para duplicar la cantidad de organelos. Entonces aquí se duplica la cantidad de componentes celulares. ¿Sí? Todo se duplica aquí. La cantidad de componentes celulares. Y de esta manera, pues vamos a ver que también se duplica el tamaño de la célula. Se duplica el volumen celular. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 sucesos que van a caracterizar a la fase G1. Son los sucesos que van a tener lugar en la fase G1 del ciclo celular. ¿Sí? Entonces, al final de la fase G1, como les decía, se duplica el tamaño de nuestra célula. ¿Por qué? Porque duplicamos todos los componentes celulares, ¿sí? Duplicamos todos los componentes de nuestra célula. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque recuerden que vamos a repartir esos componentes celulares entre 2 células hijas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, bueno, pues es producir lo que le voy a dar a una célula hija y a la otra. Entonces se duplica todo, chicos, todo, con una excepción, ¿sí? Lo único que no se duplica en la fase G1 es el núcleo, ¿sí? El núcleo se queda así como lo vemos en G1, ¿sale? A ver, veo por aquí algunas preguntas. Esta clase es del curso en línea o del seminario, es del curso en línea. Los seminarios son solo los domingos y en las noches, ¿sí? Esta es su clase normal, es la clase normal de todos los días. ¿Cómo se duplican los componentes celulares? Pues por la traducción del ADN. Esto ya lo platicamos, ¿eh? Sobre la traducción, pero recuerden que el ADN contiene todas las instrucciones para el funcionamiento de una célula, pero también para su estructura. Entonces, traduciendo al ADN, ¿sí? Por medio de la traducción del ADN, se acelera la síntesis de proteínas para duplicar los componentes celulares, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una pequeña notita. Se acelera la síntesis de proteínas por medio de un proceso que se llama traducción, ¿sí? De esa manera. La letra, bueno, no les había platicado, pero pues yo no soy especialista en caligrafía, ¿eh? La verdad sí escribo bien gacho. Entonces, si en algún momento no le entienden a lo que estoy escribiendo, pregúntenme, ¿eh? Porque sí, la verdad sí, la letra no es mi fuerte. Ahí me tendrán que disculpar, lo siento. Pero creo que se entiende, ¿no? Ahí se entiende lo que dijimos. Y si no se entiende, me escucharon. ¿Sí? Ahí tienen la clase, me están escuchando y todo. Ya, si de plano necesitan saber qué dice aquí, me preguntan, por favor. ¿Sale? Bueno, pues ahí está, chicos. Listo. Si no se duplica el núcleo, ¿qué pasa con la otra célula? A eso vamos, ¿sí? A eso vamos. Entonces recuerden, en la fase G1,
lo más importante es que se duplican todos los componentes, ¿sí? Se duplica la cantidad de componentes celulares menos el núcleo. Igual vamos a hacer por aquí una pequeña notita, ¿sí? Recargando que se duplicaron todos los componentes con excepción del núcleo, ¿sí? Todos nuestros componentes menos el núcleo, ¿sí? Se duplica todo menos el núcleo. Ahorita vamos a ver qué pasa con ese núcleo, ¿sí? Ok, listo. Voy a borrar todas estas anotaciones para que tomen sus capturas o sus fotos, lo que sea. ¿Listo? ¿Ya? Ok, bien. Luego sigue la fase S. La fase S nos hace referencia a síntesis, ¿sí? Fase S por síntesis, porque aquí vamos a ver que se inicia la síntesis ahora de ADN, ¿sí? Recuerden que acá era ARN, ¿sí? En la fase S es ADN, ¿sí? Entonces, ¿para qué se va a duplicar la cantidad? Perdón, ¿para qué se va a sintetizar el ADN? Pues para duplicarse, ¿sí? En la fase S lo que veremos es la duplicación del ADN. ¿Cómo se va a duplicar? Pues por medio de un proceso que se conoce como replicación del ADN. ¿Se acuerdan que cuando vimos a los ácidos nucleicos hicimos por ahí algunos ejercicios, ¿no? En los que tomábamos una secuencia de bases nitrogenadas, la copiábamos y la traducíamos en un proceso que se llamaba, bueno, en un par de procesos que se llamaban transcripción y traducción, ¿sí? Transcripción y traducción. Ahora aquí lo que vamos a platicar es la replicación, o sea, la duplicación del ADN. Aquí lo que vamos a hacer es copiar al ADN en forma de mismo ADN, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de acuerdo a la ley de Chagat. Sí, si se fijan aquí se están complementando las bases nitrogenadas de acuerdo a esa ley que vimos en aquella clase, ¿no? Entonces, pues aquí lo único que vamos a hacer es utilizar una cadena que sirve como molde, una plantilla de ADN, ¿sí? Y copiarla para producir dos cadenas idénticas, ¿sí? Por eso les digo que aquí se duplica la cantidad de ADN por medio del proceso de replicación. Yo creo que no necesito explicarles cómo se hace, ¿no? Va a participar primero una enzima que se llama helicasa. Se acordarán de esa helicasa, ¿no? Acá, la helicasa. Y la helicasa lo que hace es, pues ya saben, romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para exponer a esas bases nitrogenadas. Entonces aquí nosotros ya llevamos una secuencia de bases, ¿no? Cualquier secuencia. Vamos a ponerle citosina, guanina, timina, adenina y timina, ¿no? Ok, ya está. Entonces, expuestas las bases nitrogenadas, va a pasar por aquí una enzima que se llama ADN polimerasa, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hacían las polimerasas? Las polimerasas complementan estas bases nitrogenadas. Van a complementar esta citosina con una guanina, esta guanina con una citosina, la timina con la adenina y así, ¿sí? Fíjense que ahora estoy utilizando timina, ¿sí? No uracilo como lo hacíamos en otros ejemplos. ¿Por qué? Porque ahora estamos copiando ADN, ¿sí? Ahora está participando una polimerasa de ADN, ¿sale? Entonces lo que está pasando aquí es la duplicación de la cantidad de ADN, ¿sale? Bueno, entonces pues simplemente vamos a duplicar la cantidad de material genético. Y aquí va a pasar algo bien importante, ¿eh? Aquí pasa algo importantísimo que vamos a mencionar más adelante. Recuerden que las células que se duplican, ¿sí? Por ejemplo, la que se está duplicando es una célula 2N, ¿sí? En la fase G1. Cuando termina la fase G1, nuestra célula pasa a la fase S. Después de la fase S, ¿sí? Tenemos una célula que ahora es 4N. ¿Por qué? Porque se duplicó la cantidad de material genético, ¿sí? Porque por medio de la replicación del ADN, por medio de un proceso que se llama replicación de ADN, duplicamos la cantidad de material genético.
Entonces, este es el suceso de importancia aquí en la fase N, en la fase S, perdón. ¿Sí? En la fase S lo que ocurre es la duplicación del ADN. ¿Sí? Entonces, con esta replicación queremos decir que se duplica la cantidad de material genético. Por eso les pongo aquí esta representación, ¿no? Que primero teníamos una célula 2N y esta, después de la fase S, ¿sí? Después del proceso de replicación, pasa a ser una célula 4N. Recordarán que N es una cantidad igual a 23 cromosomas. ¿Sí? Entonces, esta célula 4N, ¿sí? En realidad tiene ahora 90, o bueno, la información genética, pues, necesaria para 92 cromosomas. Exactamente, como me lo decían ya por acá en el chat. Ahora hay 92 cromosomas, ¿sí? Ok, bueno, entonces ahí tenemos, pues, lo que pasa en la fase S. El suceso principal, pues. Recuerden que la fase S hace referencia a síntesis, ¿sí? Entonces, además de sintetizar al ADN, de duplicar el ADN, vamos a ver que se sintetizan por ahí ciertas proteínas nucleares importantes. Estas proteínas nucleares se llaman histonas, ¿sí? Estas proteínas nucleares se llaman histonas y estas histonas tienen la función de ordenar al ADN. ¿Sí? Vamos a verlas por acá. Voy a quitar las anotaciones, chicos. ¿Sí? Voy a quitar estas anotaciones para que tomen sus capturas o sus fotos. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Y vamos a ver qué onda con eso de las histonas. Las histonas, muchachos, son proteínas globulares de estructura terciaria. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Proteínas globulares que tienen estructura terciaria. Un conjunto de 8 proteínas histonas, se va a encargar de ordenar al ADN, ¿sí? Escuchen lo que digo, ordenar al ADN. ¿Por qué ordenar? Pero vamos a poner aquí un diagrama de una célula. En la fase G1, del ciclo celular, nosotros tenemos una célula y su núcleo. Y en el núcleo, nosotros tenemos una cantidad determinada de material genético, de ADN, ¿sí? Y ese ADN, recordarán ustedes que está todo disperso en el núcleo, ¿sí? Está completamente disperso en el núcleo de nuestra célula. Y así no lo podemos repartir entre 2 células hijas, ¿sí? Luego, ¿qué pasó en la fase S? En la fase S se duplicó la cantidad de ADN, o sea, ya teníamos a nuestra cadena original de ADN todo regado, ¿verdad? Sí, toda regada. Ya teníamos a nuestra cadena original de ADN, pero pues todavía duplicamos esa cadena, sintetizamos otra copia y tenemos ahora el doble de ADN regado en ese núcleo, ¿verdad? Ya tenemos el doble de material genético, entonces tenemos todavía un regadero peor, ¿sí? Esto en la fase S. Así, como dijimos, no podemos repartir el material genético entre 2 células. Entonces, lo que va a pasar es que estas proteínas histona, ¿sí? Van a ser sintetizadas en el núcleo. ¿Para qué? Para ordenar al material genético ya formado. Entonces, aquí vamos a ver que nuestras proteínas histona tendrán la función de ordenar a este ADN sintetizado o duplicado en la fase S, ¿sí? Entonces les decía, las histonas van a formar conjuntos de 8 proteínas, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un conjunto de 8, de 8 proteínas histonas. Entonces aquí hay 8 histonas. ¿Sí? Y sobre estas histonas se va a anclar el ADN, ¿sí? Se va a anclar el ADN para poder ordenarlo en cantidades adecuadas. Entonces, no es como que el ADN nada más llegue y se enrede a las histonas, no, llega y se enreda a las histonas adecuadas
para separarse después en otras estructuras que vamos a ver luego. Entonces viene la fase G2. Sí, ahorita les pongo la diapositiva, pero se los explico rápido por aquí. En la fase G2 lo que vamos a ver es que ese material genético que está todo desordenado en el núcleo se va a empezar a ordenar sobre estas proteínas histona, ¿sí? Ese material genético todo disperso se va a empezar a ordenar sobre las proteínas histona y eso va a, pues precisamente eso, ordenar al material genético para facilitar su distribución entre las dos células hijas. Entonces, ya que en la fase G2 vamos a ver que las histonas empezaron a ordenar a nuestro material genético, o sea, ya no está todo disperso, ahora está aquí ordenado precisamente sobre esas proteínas histona. Entonces ya no tenemos el cochinero que teníamos en la fase G2, o sea, ya más o menos está ordenado aquí las histonas. Y bueno, tal vez recuerdan, chicos, que estas estructuras tenían por ahí sus denominaciones. Por ejemplo, este ADN, todo disperso en la fase G1, tiene el nombre de cromatina. ¿Sí? Cromatina. Y esta cromatina ya ordenada después de la fase G2, se le denomina nucleosoma. O bueno, en plural, nucleosomas. Cada conjunto de 8 proteínas histonas y el ADN ya ordenado sobre ellas tiene el nombre de nucleosomas, ¿sí? Entonces, ¿qué finalidad tienen estos nucleosomas? Ordenar al ADN. Entonces, podemos decir que los nucleosomas son cadenas de ADN, de ADN ordenado sobre las proteínas histonas, ¿sí? Ordenado sobre histonas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la función de las histonas? Eso, en ordenar al material genético. ¿Para qué? Para facilitar su distribución entre las dos células hijas a las que se los voy a repartir. ¿Sale? Bueno, ahí está. Entonces, pues voy a borrar las anotaciones para que tomen por ahí sus fotos. ¿Listo? Ok. ¿Ya? Bueno. Y eso es precisamente lo que va a pasar aquí en la fase G2, ¿sí? En la fase G2 vamos a ver que las células ordenan su material genético sobre las proteínas histonas en un proceso que se llama fosforilación de histonas, ¿sí? Fosforilación de histonas es un término que no me dice la gran cosa en realidad, pero piénsenlo, chicos. Recuerdo, bueno, no lo hemos visto con ustedes, pero fosforilación es un término que se utiliza para indicar que un grupo fosfato se unió a algo, ¿sí? Entonces, una fosforilación es la unión de un fosfato a alguna molécula, ¿no? Entonces, fosforilación, vamos a ponerle aquí, fosforilación es la unión de un fosfato a una molécula. Entonces, ¿qué significa eso de fosforilación de histonas? Pues que a las proteínas histonas les vamos a pegar un grupo fosfato. Pero ¿de dónde sale ese fosfato? ¿De dónde sale ese fosfato? Ah, pues del ADN. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que el ADN está formado por subunidades que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llaman las subunidades que forman al ADN? Los monómeros que forman al ADN, ¿cómo se llamaban? A ver, alguien dígame. Nucleótidos, exactamente. Sí, nucleótidos. Y ustedes recordarán que los nucleótidos están formados por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces, el fosfato que fosforila a las histonas viene del ADN, ¿sí? Así es como el ADN se une a las proteínas histonas para formar un nucleosoma, ¿sí? Entonces, pues ahí está. A eso nos referimos, pues. Recuerden que esto de la fosforilación de histonas ocurre con la finalidad de ordenar al ADN. Vamos a poner por ahí otra vez nuestro diagrama.
Sí, el que hicimos hace un momento de las celulitas, ¿sí? Y vean cómo en la fase G2 ya no tenemos al ADN todo regado, ya lo tenemos ordenado sobre las proteínas histonas que se acaban de sintetizar en la fase S, formando pues a lo que se conoce como nucleosomas, ¿sí? Los nucleosomas. Bueno, y bueno, pues aquí tenemos un diagrama sobre esos nucleosomas. Acá. ¿Sí? Son las proteínas histona, tenemos al ADN unido por medio de fosforilación a estas proteínas histona. Y así es como lo veríamos en la microscopía electrónica. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Se acuerdan que dijimos que cada fase del ciclo celular tenía por ahí sus puntos de regulación? Entonces, un punto de regulación de los mejor estudiados en el ciclo celular es el que ocurre en la fase G2. Recuerda que en la fase S se replicó el ADN, ¿verdad? En la fase S se replicó la cantidad de material genético, se duplicó, pues, por medio del proceso de, por medio de la unión de bases nitrogenadas de acuerdo a la ley de Chargaff. Entonces, puede pasar, ya lo vimos, puede pasar que ocurren errores durante la replicación, ¿no? Por ejemplo, miren, yo creo que ustedes ven el error aquí. Vean la secuencia de bases nitrogenadas. Vamos a hacer un aumento para que se vea mejor. Vean la secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Guanina con citosina, timina con adenina, adenina con timina, guanina con citosina, timina con adenina. Y aquí tenemos una guanina. ¿Qué base nitrogenada complementaría a la guanina aquí? Citosina, ¿verdad? Pero la base nitrogenada que viene aquí es una timina y bueno, se une a esta cadena. Entonces, eso es un daño al ADN, ¿verdad? Esto es un daño al ADN que nosotros vamos a conocer como mutación. Hay mutaciones, ya lo hemos platicado, que son compatibles con la vida, ¿verdad? Hay mutaciones que son compatibles con la vida, hay otras que no. Cuando pasa eso, las enzimas polimerasas que recorren al ADN, las enzimas polimerasas lo que van a hacer es, bueno, dos cosas, ¿no? Pueden, uno, detectar a la base nitrogenada y simplemente cambiarla, ¿sí? Quitarla y cambiarla por la que sí va aquí, o sea, la citosina. U otra, detener por completo la síntesis de proteínas, ¿sí? La replicación, pues, de este ADN. Entonces, esta enzima, esta polimerasa puede detener ahí la replicación del ADN y eliminar a esa célula. Ya ven que decíamos, cuando no se cumple esa regulación, la célula entra a la fase G0 para hacer un proceso que se llama apoptosis, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre en esta regulación. La polimerasa, si agrega un nucleótido incorrecto, ocurre lo que se conoce como daño. ¿Sí? La misma polimerasa es capaz de detectar ese daño al ADN. Entonces lo que va a pasar es quitar a esa base nitrogenada y detener ahí la síntesis de ADN. Entonces ahí es donde se siguen los dos caminos. O detener el ciclo biológico de la célula o dejarlo pasar. ¿Sí? Y ahí es donde ya veremos si esa mutación es compatible o incompatible con la vida. ¿Qué es eso de 3' y 5'? A ver, una cadena de ADN siempre va a tener una orientación de esta forma, ¿no? De 5', eso parece una S, esta orientación de 5' a 3', haciendo referencia a los grupos fosfato. Recuerda que este esqueleto, esta línea, pues a donde están pegadas las bases nitrogenadas, esta está formada por las pentosas, ¿sí? Por los carbohidratos. Entonces tú recordarás que una pentosa tiene 5 carbonos, ¿sí? Por acá está el quinto. De esta manera, ¿sí? Entonces, eso de 3' o 5' nos hace referencia a cuál es el carbono que está formando el enlace. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Entonces, el carbono que inicia una secuencia de bases nitrogenadas en el ADN siempre es el carbono 5. Y por ahí puede terminar siempre en el carbono 3, porque recuerda que el enlace fosfodiéster se establece
entre el carbono 5 y el carbono 3. Por eso de 5' y 3'. Hace referencia, pues, al número de carbonos de las pentosas. ¿Sale? Bueno, ahí lo tenemos, chicos. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, pues ya terminamos con la fase de preparación, ¿sí? La fase de preparación, recuerden que es precisamente eso, que la célula se prepare para su división, que se prepare acumulando todo lo que necesita para poder duplicarse y para poder repartir todo lo que acumuló en las dos células hijas que se van a producir. Entonces, pues ahí está el resumen. Miren, tenemos la fase G1. ¿Qué decíamos que pasaba en la fase G1? La fase G1 aumenta la cantidad de ARN mensajero y ribosomal y de transferencia, de todos en realidad. ¿Sí? Aumenta la cantidad de todos los tipos de ARN. ¿Para qué? Para acelerar la síntesis de proteínas, ¿sí? Por medio del proceso de traducción. Se acelera la síntesis de proteínas. ¿Para qué queremos más proteínas? Queremos más proteínas para duplicar la cantidad de componentes celulares, ¿sí? Queremos más proteínas para duplicar el número de componentes. ¿Y por qué? Y bueno, ¿por qué queremos más componentes? Porque vamos a repartirlo entre dos células hijas, ¿sí? Lo vamos a repartir entre dos células hijas. Y de esta manera, pues vamos a ver que aumenta el volumen citoplasmático, o sea, la célula duplica su tamaño. ¿Qué pasa ahora en la fase S? La fase S se caracteriza porque se duplica la cantidad de ADN, por un proceso que se llama replicación, ¿sí? Por un proceso de replicación. Y pasamos de una célula diploide a una célula tetraploide. Y además se sintetizan las proteínas histona que van a ordenar al ADN. Recuerden que las histonas ordenan al ADN. ¿Para qué? Pues para repartirlo entre dos células hijas. ¿Qué pasa en la fase G2? Bueno, dijimos que se fosforilan las proteínas histona. Con esto de fosforilar a las proteínas histona, nos referimos a que el ADN se une, ¿sí? Se une el ADN a estas proteínas, ¿sí? A eso nos referimos con eso de fosforilar. Se fosforilan las proteínas histona, o sea, se une el ADN a las histonas. ¿Para formar qué? Pues a los nucleosomas. Y bueno, en la fase G2 se reparan posibles daños en el ADN, como lo decíamos, pues por medio de las enzimas polimerasas. Ok, chicos. Bueno, entonces aquí acabamos de ver ya tres pasos bastante importantes del ciclo celular. La fase G1, la fase S, la fase G2, y ya está lista nuestra célula para pasar a la fase M, ¿sí? Bueno, recuerden que en estas fases del ciclo celular hay por ahí algunas regulaciones, ¿sí? Por ahí tenemos algunas regulaciones que van a, pues precisamente, regular la división de una célula. Entonces, la primera regulación ocurre más o menos por aquí, al final de la fase G1, ¿sí? Y esta es la regulación que se llama R, ¿sí? El punto de control R. ¿Qué se verifica en este punto de control R? Lo que va a verificar nuestra célula es que haya energía suficiente. Que haya energía suficiente. ¿Sí? También vamos a revisar que la célula esté en un entorno adecuado. ¿Sí? Se revisa que la célula esté en un entorno adecuado y además se revisa que la célula tenga el tamaño correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que al final de la fase G1 la célula ya duplicó todo, ¿sí? Duplicó todo lo que hay en su interior, la cantidad de energía y la cantidad de componentes, y con eso duplicó su tamaño, por eso decimos que debe tener un tamaño correcto, ¿sí? Entonces,
no solo, bueno, no todo depende de la célula, también en su exterior tiene que haber un entorno adecuado, como decimos aquí en este segundo punto, ¿sí? Si el entorno no es adecuado, si no tiene la cantidad de nutrientes adecuados, si no tiene una matriz extracelular adecuada, la reproducción no va a ocurrir, la división pues de la célula no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se cumple esta regulación del ciclo celular? Si esta regulación del ciclo celular no se cumple, la célula va a salir del ciclo celular a una fase que se llama G0. ¿Se acuerdan? G0 para un proceso de intercinesis. Intercinesis, ¿sí? O sea, una fase de reposo, intercinesis. O sea, pues un reposo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para acumular la energía, para acumular los nutrientes o para esperar pues que su entorno sea adecuado, ¿sí? Entonces, el primer punto de control que tenemos en el ciclo celular está aquí al final de la fase G1 y es el que se conoce como R, ¿sí? Entonces, ¿qué se revisa en el punto de control R? Que la célula tenga energía suficiente, que la célula se encuentre en un entorno adecuado para su división y que la célula haya duplicado correctamente sus componentes, ¿sí? Entonces, si no se cumple, la célula entra a G0 haciendo una fase de reposo para volver a acumular todo y reingresar al ciclo celular otra vez en G1. Si se cumple, bueno, pues entonces ahora sí, la célula pasa a la fase S, ¿sí? Bueno, a ver, tenemos por aquí algunas preguntas. ¿Qué es la polimerasa? La polimerasa es una enzima que polimeriza ácidos nucleicos, ¿sí? La polimerasa sirve para detectar una mutación y eliminarla o también cambiarla. Sí, exactamente. ¿Voy muy rápido, chicos? ¿Sienten que me estoy yendo muy rápido? Bueno, yo creía que íbamos a un paso adecuado, pero sí, me voy a ir un poquito más lento. Lo siento, ¿eh? Lo siento. La suspensión del viernes incluye los seminarios, sí va a ser los seminarios también. Pues no hay nada el viernes. Ahorita no anden pensando en eso. Ahorita pongan atención a la clase. Bueno, vamos a lo que sigue, chicos. En la fase S también hay una regulación. Sí, aquí hay una regulación y esta es la regulación conocida como SG2. ¿Sí? El punto de control SG2. ¿Qué se revisa en este punto de control? Simple, ¿sí? Aquí simplemente se revisa que haya una cantidad correcta de ADN. Cantidad correcta, de ADN, ¿sí? O sea, que no haya cromosomas de más ni cromosomas de menos, ¿sí? O sea, pues, que la célula aquí haya duplicado adecuadamente su tamaño y que tengamos, pues, como decíamos hace ratito, una célula 4N, ¿sí? Que no haya ni más ni menos, ni más ADN ni menos ADN, que la cantidad de cromosomas, pues, sea correcta, que estemos hablando, pues, de 92 cromosomas, ¿sí? Si hay más o si hay menos, esta regulación no se cumple. Y si esta regulación no se cumple, vamos a ver si esta regulación no se cumple, si esto no se cumple, la célula sale del ciclo celular, ¿sí? Para entrar a la fase G0 y hacer un proceso que se llama apoptosis. ¿Sí? Recuerden que no siempre ocurre esto de apoptosis, porque sí me decían hace un momento, o apoptosis. No, apoptosis no la hace acá, ¿sí? Aquí no ocurre apoptosis. Apoptosis ocurre solamente cuando el material genético es inadecuado, ¿sí? Y eso recuerden que puede causar problemas. Me preguntaban hace ratito que si esto tiene que ver con el cáncer. Sí, esto tiene que ver mucho con la enfermedad conocida como cáncer, porque recuerden que la división celular, cuando ocurre por mitosis, ocurre para reproducir un tejido, ¿no? Entonces, una célula va a reemplazar a otra célula, ¿no? Entonces,
muere una célula, pero al mismo tiempo nace otra célula y se va reponiendo por esa otra célula, ¿no? Pero si la cantidad de material genético no es adecuada, las instrucciones para crear a la nueva célula van a ser incorrectas y no se va a formar una célula igual que aquí. Aquí más bien se va a formar una célula completamente diferente, que no tiene ninguna función y que no tiene las características de las células hijas que se tienen que formar. Entonces, esas células son las que nosotros conocemos como células cancerígenas, ¿sí? Que no necesariamente van a ser o van a causar a la enfermedad conocida como cáncer, ¿sí? Pero que sí pueden tener el potencial para proliferar a otros tejidos y entonces sí causarlo. Creo que ya hemos platicado de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya se los platiqué. Contestando a la pregunta, ¿esto tiene que ver con las células, perdón, con la enfermedad de cáncer? Sí, sí tiene que ver con eso. Bueno, no se entendió con eso de que si cumple vuelve a G1 o a G0. A ver, vamos a repetir. Vamos a repetir. Recuerden que en la fase G1, ¿qué pasó? Lo más importante, se duplicaron los componentes celulares, ¿sí? Entonces, en mi punto de control R, vamos a revisar que eso efectivamente haya ocurrido de buena manera, ¿sí? Si no se cumplió esa regulación, si no se cumplió pues todo esto, lo que va a pasar es que nuestra célula sale del ciclo celular e ingresa a la fase G0. ¿Sí? La célula sale del ciclo celular y entra a la fase G0. A un periodo de reposo nada más, o sea, no se va a morir ni nada, simplemente va a estar en un periodo de reposo que se llama intercinesis. Y en esta intercinesis lo que va a hacer es pues acumular todo lo que le hizo falta, ¿sí? Todo lo que no le alcanzó para poder dividirse. Ya que lo acumuló, pues la célula va a reingresar a la fase G1 y volver a intentar la división. Si se cumple este punto de control R, pues entonces ahora sí va a entrar a las siguientes fases y continúa. A eso me refería. No sé si ya quedó un poquito más claro. ¿Sí? Bueno, entonces estas son dos regulaciones bien importantes. Luego por acá tenemos otra regulación que es la G2M. En esta regulación G2M lo que va a pasar es que si hubo algún daño en el ADN, o sea, acá, si se duplicó una cantidad incorrecta del ADN, bueno, ahí ya no se cumplió y bueno, se va a hacer apoptosis. Lo que vamos a revisar aquí es, o más bien lo que va a pasar aquí es que se reparan posibles daños al ADN. ¿Sí? Recuerdan que las polimerasas recorren nuevamente al ADN formado. Si una base nitrogenada se complementó de manera incorrecta, eso es un daño al ADN. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues ya dijimos, la polimerasa puede sustituir a esa proteína o de plano detener la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, si esta regulación no se cumple, o sea, si hay un daño, pues, que es incompatible con la vida, ¿qué va a pasar? Lo mismo, nuestra célula va a salir, va a entrar a la fase G0 para hacer un proceso que se llama, pues otra vez, apoptosis. ¿Sí? Apoptosis. Ok. Si la regulación se cumple, la célula regresa a la fase E. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está, chicos. Ya se nos está terminando el tiempo y bueno, pues vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Siento que esto no está quedando muy claro, ¿verdad? Tengo como la impresión de que no me di a entender muy bien en la clase de hoy. Entonces, mañana, antes de continuar, lo que vamos a hacer es como un repaso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. Sí, ya vi que sí hay muchos que no entendieron. Bueno, entonces mañana hacemos un repaso de esto. Sí, ya no voy a explicar otra vez todo lo que teníamos por acá. Sí, ya nada más vamos a hacer un repaso rapidito de lo que pasa aquí. Sí, entonces pues le dejamos ya por hoy hasta aquí y mañana hacemos ese paso. Sí, porque
Hoy sí me falló eso de dar clase. Hoy como que no venía muy preparado por lo que... Bueno, antes de que me desconecte, veo que muchos me están pidiendo el enlace del grupo de los seminarios. Déjenme pasárselos. Voy a quitar todo esto, ¿eh? Así que tomen sus capturas antes de que lo quite, que ya saben que se borra, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya? Ok. Bueno.